Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pasamos de la bobina directamente a la cabina. Hoy vamos a desgranar los fundamentos teóricos y prácticos de los sistemas eléctricos de corriente alterna. Hablamos de conceptos que son, literalmente, el pan de cada día para cualquier candidato a piloto de helicóptero ATPL. Es un tema fascinante, lleno de pura energía, y es absolutamente crucial para entender cómo cobran vida los sistemas de nuestra aeronave antes incluso de que toquemos el botón de encendido. Así que, vamos a ello. Nuestro plan de vuelo para hoy es súper directo. Pasaremos por los principios de generación de alterna, la anatomía de la onda sinusoidal, el famosísimo valor RMS, y luego veremos cómo se comportan la resistencia, la inductancia y la capacitancia en sistemas reales. Empezamos por el principio, los orígenes de la energía eléctrica a bordo, es decir, la generación de corriente alterna y la inducción electromagnética. Lo más alucinante de todo esto es lo sorprendentemente simple que es el concepto base. Absolutamente todos los generadores eléctricos de las aeronaves utilizan el principio de inducción electromagnética para crear electricidad. Básicamente coges energía mecánica, que viene de la rotación del motor, y la usas para mover un cable a través de un campo magnético. Necesitamos dos cosas clave: un imán estacionario, el estator, para crear ese campo, y una bobina de cable conductor, que es donde se va a inducir la corriente. Y ojo a esto porque es de examen. Hay que grabar a fuego que cualquier generador de alterna en un helicóptero, sea del tamaño que sea, se basa en esta conversión exacta de energía mecánica a eléctrica mediante inducción electromagnética, sin excepciones. Ahora bien, ¿cómo se traduce este movimiento físico del generador en la forma de la energía que produce? Pasemos a la anatomía de la onda sinusoidal. Fijaos cómo se va creando esta onda, paso a paso, mientras la bobina va girando físicamente. Imaginad la bobina en el primer paso, a 0 grados. Se mueve de forma paralela al campo magnético, no corta ninguna línea de fuerza, así que el voltaje es sencillamente cero, nada. Pero al girar a los 90 grados, la cosa cambia. Ahí corta el máximo de líneas magnéticas y ¡pum!, nos da el voltaje positivo máximo. En el paso 3 sigue girando, llega a los 180 grados, se pone paralela de nuevo y el voltaje vuelve a caer a cero. Y para terminar, a los 270 grados, corta las líneas en la dirección opuesta, dándonos el voltaje negativo máximo. Es una coreografía constante y perfecta entre movimiento y magnetismo. Si alineamos las posiciones de esa bobina dando vueltas con la forma de la onda, vemos que cada vez que pasa por las posiciones verticales, la dirección de la corriente se invierte, se alterna, de ahí su nombre, claro. Y esto es lo que nos da esa curva sinusoidal tan inconfundible. Otra alerta de examen que no se puede dejar pasar. Un ciclo completo es una secuencia entera de esta onda. Y en aviación, la frecuencia estándar para los sistemas de alterna es siempre de 400 hercios. Esto es sagrado. Vamos a dejar dos conceptos muy claros porque los vamos a necesitar a partir de ahora. La frecuencia es, sencillamente, el número de ciclos completos que ocurren en un segundo, y se mide en hercios. Y por otro lado tenemos la fase, que describe la posición de una forma de onda a lo largo del tiempo o en grados. Entender cómo esta fase se puede desplazar nos va a ser de muchísima utilidad cuando hablemos de componentes más complejos del helicóptero en un par de minutos. Y hablando de cosas vitales para el temario de EASA, entramos en uno de los temas estrella, la medición de la potencia en alterna y el valor RMS. A ver, el problema físico que tenemos con la corriente alterna es que, como el voltaje sube, baja y pasa por cero constantemente, pues no nos da un nivel constante de energía como lo hace la continua. Si le aplicamos la ley de Ohm tal cual, tendríamos un caos de fluctuaciones. Por eso necesitamos una medida estandarizada, y ahí entra el valor RMS, o la raíz cuadrática media. Básicamente es el valor de voltaje de alterna que produciría exactamente el mismo efecto de potencia en un circuito que si tuviéramos corriente continua. Nos permite comparar peras con peras. Y aquí viene el dato clave. Este número hay que saberlo al dedillo, 0,707. Para sacar el valor RMS, multiplicamos el voltaje pico de la onda por 0,707. Y un detalle súper práctico para la vida real. Todos los valores que vienen en los manuales de vuelo, o los que marcan los voltímetros de la cabina para la alterna, son siempre valores RMS. Cuando decimos que el estándar en aviación es de 115 voltios de alterna, estamos hablando del RMS, no del pico de la onda. Que no se engañen con esto. Vale, sabemos cómo se genera y cómo se mide. Pero, ¿qué pasa cuando esta energía llega de verdad y se aplica a los equipos de la aeronave? Vamos a ver qué es la resistencia en fase. Para visualizar qué está pasando en el circuito, hay que separar dos tipos de potencia.
Primero, la potencia real, que se mide en vatios. Es el resultado del voltaje y la corriente cuando están perfectamente en fase. Esta es la que hace el trabajo genuino, la que enciende una luz o mueve un actuador. Pero luego está la potencia reactiva, que medimos en var o kilovar. Esta es potencia que se almacena temporalmente en los campos eléctricos y magnéticos del circuito. Es vital para que el sistema funcione, pero me gusta usar la analogía de la fricción dentro de un motor de pistón. No produce trabajo útil directamente, pero es una realidad física con la que tenemos que lidiar siempre en la alterna. Fijaos bien, en un circuito que es puramente resistivo, las curvas del voltaje y la corriente son como dos gotas de agua. Suben juntas, bajan juntas y pasan por el punto cero del eje horizontal exactamente a la vez. Cuando hacen esto, decimos que están en fase. Es el escenario ideal porque toda la potencia es potencia real, pura y dura. Sin embargo, los sistemas eléctricos de un helicóptero real casi nunca son tan simples o puramente resistivos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante al meter la reactancia en la mezcla. Hablemos de inductancia y energía reactiva. Mucho ojo al desfase entre estas dos curvas, porque esto es de examen clarísimo. La inductancia es la capacidad que tiene un circuito para crear un campo magnético. Cuando la alterna pasa por una bobina, ese campo magnético en constante cambio induce un voltaje que se opone a que fluya la propia corriente. A esto lo llamamos reactancia inductiva. ¿Y qué provoca en la práctica? Pues que la corriente se retrase respecto al voltaje. En un circuito puramente inductivo, la corriente va por detrás del voltaje en exactamente 90 grados, tal como ilustra ese espacio entre las dos curvas. Ese hueco es justo lo que genera la famosa potencia reactiva que mencionamos antes. Y justo en el lado opuesto de la balanza tenemos nuestra última gran propiedad eléctrica. Vamos a hablar de la capacitancia en los sistemas reales. La capacitancia, en resumen, es la capacidad de un circuito para almacenar carga eléctrica estática, entre dos placas en un condensador. Y actúa de una forma fascinante, en contraste directo con la inductancia. Apuntaos bien esto para conocimientos generales de la aeronave. En un circuito puramente capacitivo, la curva nos demuestra que pasa exactamente lo inverso que con el inductor. La corriente se adelanta al voltaje en 90 grados. Es súper importante que recordéis esta diferencia. Los inductores retrasan la corriente, los capacitores la adelantan. Cuando juntamos todo esto, empezamos a ver la realidad de los buses eléctricos en nuestra cabina. En el mundo real de la corriente alterna, los equipos de la aeronave tienen una mezcla bastante compleja de resistencia, reactancia inductiva y capacitancia. No hay nada que sea puro. Esto se traduce en que por todo el cableado del helicóptero van a estar fluyendo tanto la potencia real, los vatios, como la potencia reactiva, los var, todo al mismo tiempo e interactuando en tiempo real. Bueno, para amarrar bien todos estos conceptos que exige el manual, hagamos un repaso rápido. Primero, la inducción electromagnética es lo que nos crea la corriente alterna. Segundo, las formas de onda que producimos son siempre sinusoidales. Tercero, la frecuencia son los ciclos por segundo, en hercios. Cuarto, el desplazamiento de fase es simplemente cómo se mueve esa onda a lo largo del tiempo. Y quinto, el vatio es la unidad estándar oficial para medir la potencia de alterna real. Para rematar este análisis, quiero que vayamos un paso más allá del examen. Entender todos estos principios, que a veces suenan un poco abstractos, en el fondo trata sobre la seguridad en el aire. Pensadlo así, si un bus eléctrico supercomplejo de la aeronave sufre un cambio masivo y repentino de potencia reactiva en pleno vuelo por culpa de un componente, ¿cómo va a dictar vuestra forma de solucionar el problema en la cabina el hecho de entender estos desfases? Es una reflexión muy potente para recordar que toda esta teoría técnica que estudiamos es en última instancia lo que nos permite tomar las mejores decisiones cuando estamos ahí arriba. Nada más por hoy, a seguir dándole duro y nos vemos en la próxima.